Comience su día con el devocional gratuito En Contacto. Suscríbase hoy mismo. En Contacto con el Dr. Charles Stanley, celebra 45 años de la fidelidad de Dios. Hoy en el programa En Contacto, ayuda para nuestra sanidad. Somos la nación más rica del mundo, pero quizás somos una de las más enfermas. Si lo piensan, gastamos miles de millones de dólares al año en investigaciones médicas, en toda clase de medicamentos, fármacos para esto y lo otro. ¿Y por qué seguimos tan enfermos? ¿Qué pasa dentro de nosotros que nos impide ser saludables? Cuando pienso en lo que la Biblia dice sobre el cuerpo humano y el lugar que ocupa a los ojos de Dios, y el hecho de que podamos enviar un hombre a la luna y al espacio, y aún así no podemos mantenernos saludables, me parece que algo anda mal ahí. La pregunta es, ¿qué dice Dios sobre el cuerpo humano y la sanidad? Y muchas veces la gente no quiere asociar las dos cosas. Dicen, es un ministerio de sanidad. No hablamos de un ministerio de sanidad. Estamos hablando de como hijos de Dios. Algo le pasa al cuerpo humano que nos enferma, o un problema emocional que nos hace salirnos del camino un poco. Así que quiero que veamos qué dijo Dios en las Escrituras y que veamos lo que dice cuando necesitamos sanidad en nuestra vida. La primera reacción es llamar al médico o también es ir a la farmacia. Si consigo suficientes pastillas de esto y lo otro, no necesitaré nada más. ¿Sabe qué significa eso? Significa que mi primera opción es lo que hizo el hombre en vez de lo que hizo Dios. Así que quiero que seamos honestos y francos con lo que Dios dice en su palabra. Vayan a Santiago, el capítulo 5, el último capítulo de Santiago, donde nos dice cómo responder cuando estamos enfermos o ante una enfermedad en la vida. En el capítulo 5 ha estado hablando de temas conocidos, pruebas y cosas así, y al llegar al verso 13, hace esta pregunta. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. De modo que, en base a todo eso, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Lo que quiero que veamos un momento es esto, que la ayuda para nuestra sanidad, sin importar quiénes seamos, puede incluir a otras personas. Piensen en esto, decimos que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que la iglesia es una organización. La iglesia también es una familia. Y cada iglesia local es una familia del pueblo de Dios. Los miembros de una familia se relacionan. Los miembros de una familia deben cuidarse. Los miembros de una familia deben amarse. Los miembros de una familia deben estar disponibles entre ellos mismos y aceptarse. Podríamos mencionar muchas características de una buena familia, así es la iglesia. En este capítulo de Santiago nos da un patrón, y quiero que presten atención, porque ese patrón lo afecta todo. No solo la enfermedad, no solo las emociones y las cosas físicas, pero noten lo que dice, quiero que lo leamos otra vez un momento, y quiero que veamos en qué consiste. Hace esta pregunta: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Lo primero que quiero que noten aquí es que distingue entre la enfermedad y el sufrimiento. Porque nos necesitamos no solo cuando alguien está físicamente enfermo, porque hay muchas personas han
angustiadas, que sufren mucho más intensamente que los que están físicamente enfermos. Hay heridas emocionales, dolor y sufrimiento, hay desprecio, amargura, resentimiento, rencor y todo lo demás. Personas que sufren pérdidas, pierden sus casas, sus hijos, su familia y toda clase de cosas que pasan. Cuando preguntas si alguien está sufriendo, si pidiéramos a todos los que sufren que alcen la mano, la mayoría alzaría la mano por algo. Les digo todo eso porque no es que estemos limitando lo que dice aquí a los que padecen alguna enfermedad física. Enfermedades físicas sí, enfermedades emocionales por supuesto. Pienso muchas veces que el lado emocional puede ser peor. Por eso pregunta, ¿está alguno? La enfermedad que menciona aquí es una enfermedad física o una enfermedad emocional y dice que en base a eso así debemos proceder. Y dice que debemos pedir ayuda. Y dice, ¿qué quiso decir con eso? Noten lo que dijo. Dijo, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y dice lo que tenemos que hacer. O sea que no nos hace adivinar qué hacer. Lo deja muy claro. Así que quiero que veamos un par de versículos porque lo dice muy claro. Dice, deben tomar estas medidas. Dijo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Vean esto. El anciano no llama a la persona. La persona llama al anciano de la iglesia. Por ejemplo, si usted se enferma y quiere que alguien ore por usted, no espere a que alguien suponga que está enfermo. Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Qué tiene que ver el aceite con esto? Alguien pregunta, ¿el aceite sana? No, el aceite y la oración. Es la oración, es lo más importante aquí, no el aceite. Aunque el aceite simboliza la presencia del Espíritu Santo en algunos pasajes. Recordarán también que el buen samaritano, al encontrar al hombre tirado al lado de la carretera, echó aceite en sus heridas y vino, y eso le ayudó. No tenía muchas opciones de ayuda, pero esas dos cosas sí le ayudarían. O sea que debemos ungirlos con aceite. No tiene nada de mágico. Es un símbolo. Es una indicación, un recordatorio. Únjanlos con aceite, dijo él, y dice que lo hagamos en el nombre del Señor. O sea, haga esto obedeciendo a la voluntad de Dios y la palabra de Dios, demostrando que confiamos en el Espíritu Santo para que obre en su cuerpo físico o en sus emociones en lo que esté pasando en su vida. Después dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. La parte más importante de esto es aquí, porque estamos hablando de lo que hace la diferencia. No es el aceite, es la oración. Ahora, quiero que piensen en esto. Digamos que está enfermo y quiere que los ancianos vengan a su casa a orar por usted. ¿Qué clase de personas quiere? Seguro quiere personas que creen que Dios escucha y contesta las oraciones. Quizás tenga sus criterios y piense, quiero personas conocidas, personas que sé que conocen la palabra de Dios, que llevan una vida santa y cosas así. Pues Él los deja muy claro, sin lugar a dudas. Escuchen, dice que hay tres cosas que son muy importantes. Esta oración, la oración que hacemos por un enfermo, debe fluir de una persona que reúna estas tres características. Primero dijo que debe hacerse con fe. Vayan otra vez a Santiago capítulo 1 un momento y escuchen, quizá todos no sabemos este pasaje muy bien, pero vayan a Santiago 1, donde hace la pregunta, y hablando de la sabiduría, aquí en el verso 5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, sin vacilar aquí y allá, quizás lo haga, quizás no, si puede, no puede. Dice sin vacilar aquí y allá. Dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda
Es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento. Y dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Dice que es la oración de fe. Vean esto, una oración de fe basada en la palabra de Dios. Se basa en nuestra experiencia con Dios. En respuesta a la oración de fe. Por tanto, si ha de haber sanidad, debe haber oración que fluye de una vida de fe. Lo cual significa, vean esto, necesitamos estar en la palabra de Dios continuamente, leyendo la palabra de Dios, escuchándole, dejándole que nos haga recordar, que nos desafíe, que nos dirija. Necesitamos la palabra cada día de nuestra vida. Y a decir verdad, escuchen, nuestra eficacia como seguidores de Jesús está ligada absolutamente a nuestra relación con su palabra. Por tanto, si voy a hacer una oración de fe, voy a basarla en la palabra de Dios. Y si llevo 1 o 2 semanas sin leer la Biblia o lo que sea, les garantizo, piénsalo un momento, en su propia vida, si no leen las Escrituras, el nivel de su fe empieza a bajar. Y entre más aparten de la palabra, menos fe tendrán para confiar en Él en los momentos cruciales. Por eso dice primero que esa oración debe fluir de una vida de fe. Y ahora vean esta parte. No solo dice eso, también dice, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Bien, por ejemplo, si van a orar por alguien, deben afrontar el problema del pecado, porque está directamente relacionado con el pecado, enfermedad y la sanidad. Hay una relación directa. No significa que todo el que esté enfermo está viviendo en pecado, pero cuando alguien vive en pecado, Dios dijo esto. Si en mi corazón, es decir, si me aferro al pecado y sé que está ahí y lo mantengo ahí, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, no te escucharé. Las personas no creen eso. La gente vive como el diablo a veces y oran y dicen, hablé con Dios y dijo que contestará mi oración. No lo hará. Él dijo, si hay iniquidad en tu corazón, no te escucharé. Bien, quiero que piensen en esto. Esos ancianos, sean quien sean, cuando se reúnen con alguien para orar por ellos, deben afrontar cualquier pecado en sus propias vidas y la persona enferma o angustiada o lo que tenga, debe afrontar su propio pecado. El pecado es una barrera a las bendiciones de Dios, a los caminos y a la obra de Dios. Digamos que voy a una casa a orar por usted o usted viene a la iglesia o a donde sea y oro por usted, pero estoy viviendo en pecado. Dios no escuchará esto. Por lo tanto, para que esta oración sea eficaz, debe proceder de un corazón limpio. Fluye de un corazón y una mente y una fe limpia. Y la persona por la que está orando debe afrontarlo. Y si llego y le pido que ore por mí, hay pecado en mi vida, y me aferro al pecado y pido a Dios que me sane, estoy perdiendo el tiempo. Y tampoco es justo para la persona que ora por mí. El pecado es enemigo de Dios, es enemigo de su vida, es enemigo de sus relaciones. Y tenemos que afrontarlo para ser aptos para orar por otros. Y nosotros y Dios, escuchen, Dios desea contestar nuestras oraciones, Él desea sanar, Él desea ayudar a las personas en tiempos difíciles, ya sea en lo emocional o en lo físico. Pero escuche, desea que esas oraciones vengan de un corazón puro. Primero, debe proceder de un corazón de fe. Segundo, debe proceder de un corazón puro. Y tercero, noten lo que dice en este pasaje. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué es un hombre justo o una mujer justa? Un hombre justo o una mujer justa son personas salvas, comprometidas con el Señor Jesucristo. Escuchen, cuyo estilo de vida es la obediencia. No son perfectos. Su estilo de vida es la obediencia. Desean andar ante Dios con obediencia y desean andar en la voluntad de Dios. Escuchen, cuyo deseo de andar en la voluntad de Dios hace parte de sus pensamientos cada día. Es su actitud, es su espíritu en las cosas. Así que, cuando habla de oraciones eficaces, hay oraciones ineficaces. Hay oraciones que son solo palabras y hay oraciones eficaces. Habla de la oración del justo y dice en este pasaje que esta
oración debe proceder de alguien que sea una persona de fe, con un corazón puro y una vida justa, y un testimonio de llevar una vida piadosa. Bien, quiero que piensen en esto. Si están escuchados, díganme. Porque cuando vivimos nuestras vidas confiando en Dios y andando en obediencia a su voluntad, vean esto, significa que cada uno de nosotros es un agente ambulante de sanidad del Dios viviente. Pero para que eso funcione, 3 cosas son necesarias. Confiar en Él, o sea, la fe. El corazón debe estar puro. Su estilo de vida debe ser justo. Eso es lo que transforma la vida de una persona. Y cuando alguien dice, ponga cuidado, necesito que ore por mí, acaban de expresar confianza en usted. Acaban de expresar confianza, ojo con esto, en su relación con Dios. Acaban de expresar confianza en su andar con Él, de expresar confianza en su habilidad de comunicarle a Él la necesidad que acaban de comunicarle a usted. Eso hace que usted sea alguien muy especial. Cada uno somos un agente de sanidad ambulante del Dios viviente. Significa que todos tenemos la gran responsabilidad de llevar una vida recta ante el Dios Santo. ¿Qué pasaría en las iglesias si la gente viviera así? ¿Saben por qué no vivimos así? Les daré 10 razones y después todos deberíamos arrepentirnos. Preguntémonos por qué, aunque tenemos un potencial tremendo, ¿por qué no vivimos así? Quiero darles varias razones y las pondré en la pantalla grande para que puedan anotarlas. Primero, muchos dicen, eso era parte de la iglesia del primer siglo, eso no funciona hoy, así vivían en el primer siglo. Y en la Biblia, al final del primer siglo, ya no había eso. Segundo, no creen que funciona hoy, no importa lo que hayan hecho en el primer siglo. Piensan, eso funcionaba antes, pero ahora no funciona. Además, ahora tenemos médicos y cosas así. Tercero, tantas personas están avergonzadas de admitir sus necesidades a otras personas. Déjenme decirles, ayer por teléfono escuché a una persona que lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y tuve que escucharle. Lo único que necesitaban era que alguien los escuchara. También somos demasiado orgullosos para pedir ayuda a los demás. Cuando se crea muy grande, importante, inteligente o rico para pedir ayuda, estará en graves problemas. Y claro, una de las razones por las que no oramos por las personas como deberíamos es por temor al fracaso y al que dirán. Le pedí que orara por mí y no dio resultado. ¿Y ahora qué? Hay mucho orgullo envuelto en todo esto y también nos da vergüenza confesar nuestros pecados a otros. No quiere decir que digamos a todos hice esto y aquello, pero debería haber a alguien, alguna persona de confianza. También estamos tan envueltos en nuestras propias necesidades que no tenemos tiempo. Estamos tan ocupados con lo nuestro que no hay tiempo para sentir lo que sienten los demás. Si no podemos sentir lo que sienten, no podemos orar por ellos seriamente. También alguien dice, no sé por qué, pero es que no puedo. Y es porque hay pecado en su vida. Saben que no tienen fe para creer que Dios pueda sanar a alguien o que pueda ayudarlos a superar algo. Además de las enfermedades, digamos que alguien pierde su casa. Están viviendo un momento emocional difícil. Las cosas iban tal como querían. Trabajaron duro, criaron a sus hijos ahí. En ese momento en la vida pensaban tener seguridad y de repente todo desaparece y no tienen nada. Es un tiempo penoso y difícil. Y lo que necesitan es ser escuchados, amados, atendidos, consolados. Y no darles una respuesta rápida, yo haría tal cosa. Usted no sabe lo que haría en algunas situaciones. Así que de vez en cuando yo haría tal cosa. La respuesta correcta, averigüemos lo que Dios quiere que hagamos, porque Él tiene la respuesta correcta. También
Alguien dice, es que no me siento digno. Permítame preguntarle, ¿qué tan digno se siente en cualquier cosa? Eso de sentirse digno es un pretexto. No se trata de dignidad, somos hijos de Dios. No podemos dejar que eso nos moleste. Y por último, no lo hacemos porque es más fácil mandarles una tarjeta deseando que se mejoren. Olvídense de orar. Si se meten en graves problemas en la vida, ¿conoce a alguien hoy que podría llamar y decir, la llamaré a ella o lo llamaré a él porque sé que orarán con fe? Su corazón es limpio, lleva una vida piadosa y creo que Dios contestará su oración. Todo creyente necesita una o varias personas en su vida que satisfagan esa necesidad. Piénselo, la iglesia es una familia, donde nos cuidamos, amamos, apoyamos, nos ayudamos, siempre hacemos cosas unos por otros, y creo que Pablo menciona como 11 o 12 veces de ellas en sus epístolas. De eso se trata la iglesia, de nosotros. Por tanto, quiero desafiarlo, cualquiera que sea su iglesia. En la iglesia donde asiste, hágase la pregunta, ¿se permite usted ser un agente ambulante de sanidad en esa familia? Somos eso. Es nuestro mejor testimonio. Agentes ambulantes de sanidad para el dolor, las heridas, el sufrimiento, las penas, las pérdidas o lo que sea. Porque conocemos al que puede cambiar todo eso, a Jesús. Si nunca le ha recibido como su Salvador personal, está perdiéndose lo mejor de la vida. Si nunca lo ha recibido como su Salvador, ¿qué clase de relación tiene con Dios? Ninguna. ¿Tiene idea de lo mucho que Dios puede usarlo si le permite enderezar su vida? Todo empieza al pedirle perdón por sus pecados y al rendirle su vida a Él, que le pertenece a Él de todas maneras, al rendirle su vida y dejar que guíe y dirija su vida. Su vida cambiará, será más feliz, habrá gozo en su vida, entre más entregue su vida a Dios, Él le dará más a cambio. ¿Por qué desperdicia su vida en usted mismo? Si Dios puede transformarlo y a la vez cambiar la vida de los demás. Esa es mi oración por usted. Padre, estamos tan agradecidos por tu maravillosa paciencia y entrañable misericordia. Pedimos hoy que el Espíritu Santo inste a cada uno de nosotros que tenemos una responsabilidad de ser uno de esos agentes ambulantes, mediante los cuales tú puedas cambiar por completo la vida, el futuro de alguien, mejorar su salud, fortalecer su relación contigo. Y pido que cada uno de nosotros decidamos estar disponibles para que nuestras oraciones sean como la oración que menciona Santiago, eficaz, ferviente, fuerte, sincera, que cambia vidas. En el nombre de Jesús. Amén.